Muchas gracias. Soy mirandesa y conozco mucho cómo iba la cosa en Miranda. Había un municipal que no podías, lo primero, ir en manga corta, porque te echaba multa. No te dejaba, luego más mayor, cuando ibas con el novio, no podías ir con él del brazo. Darte un beso, eso era pecado. Es que te multaban, ¿eh? Te multaban. Era costumbre cuando ibas por la calle, veías a una monja, la besabas la mano, a un cura lo mismo. Había respeto, había mucho respeto. Es que nos habían metido el miedo en el cuerpo, que todo era pecado, hijos. Íbamos al cine de novios, te estoy hablando ahora de novios, pues procurabas, pues yo estoy hablando por mí, ¿eh? Ya. Sí, tú hablas, que Quien dice una, dice Pues te tocaban la manica, te echaban la mano al muslo, el acomodador, sí. Si veía alguna pareja con la linterna, alumbraba, a ver si veía escenas feas o escenas. Tenías que estar, nada, como la Virgen, sin tocar nada. ¿Y si pillaba, qué pasaba? Pues yo vi a una pareja que la echaron del cine porque se estaba besando. No estaba haciendo la chica más que otra cosa, besando, pero la echaron del cine. ¿Con multa o...? Multa, pues no sé, bastante multa era que no te dejaban ver la película. Que le daba la vergüenza de todo. Después que la habías pagado, con todo lo que nos costaba reunir. Te voy a decir, los miércoles aquí en Miranda era Fémina, se llamaba Fémina la película, en el cinema, era los miércoles, costaba 30 céntimos, que ahora, pues, menos que esto, 30 céntimos. E íbamos los miércoles porque durante la semana no se podía ir porque valía mucho dinero. No teníamos un real. La juventud pues era muy acatada. Íbamos, como te he dicho antes, hijo, sin hacer nada. Antes se pecaba de poco y ahora se peca demasiado. Noticiarios, nada más uno. Ojo, cuando era el noticiario te tenías que poner de pie y así alzar la mano, ¿eh? Y yo ya te estoy explicando un poco más adelante con mi novio, pues una de las veces se quedó dormido y vino un policía, le pone el hombro y dice: oiga, ¿usted por qué no se ha puesto de pie y ha saludado a Franco? Dice: es que me he quedado dormido. No nos echaron multa ni nada, pero es que era una obligación en el telediario sacar la mano, porque cantaban cara al sol también, ¿eh? Había enseguida que saludar. La verdad se ha ocultado siempre, porque hemos vivido toda la época de Franco, hijo. Toda la vida ha habido. ¿Y han notado evolución desde los primeros años de Franco hasta el final? Sí, mucho. Desde el año 75 aquí... No, pero estando Franco vivo, por ejemplo, siempre se dice que había más censura al principio que al final de su vida. ¿O? No, mientras ha permanecido Franco, toda la vida censura. Censura para todo. Lo mismo en las películas. Yo he visto películas de antiguas, que ahora les hemos visto dar un beso. En la época de Franco, cortado. ¿Entiendes, hijo? Y bueno, ahora se están poniendo la libertad que hay ahora, el nudismo que hay ahora. Entonces, ¿qué va? Te voy a decir una cosa. Antiguamente, cuando yo era joven, y somos todos parecidos de la edad, no podías ir en manga corta, ¿eh? Los hombres, el manga de camisa también estaba prohibido, ¿eh? Y a misa con un velo. A misa teníamos que ir con velo, con manga larga, con medias. No es como ahora que vas como te da la gana.
¿Qué te voy a decir de Franco? Que me fusilaron a mi padre, hijo, con 41 más en Burgos. Hay 42, hay en una fosa en Burgos, 42, todos de Miranda. Entre ellos el alcalde, que fue de Miranda, y mi padre. Pues fíjate tú, una madre... ¿Alcalde dónde? Emiliano Bajo. Ni la he oído. Fíjate, mi madre se quedó con 42 años y con 5 hijos. Yo la mayor con 13 años. No te digo nada, no te digo nada. Es que no os podéis hacer idea el calvario que era aquello. Una mujer sin trabajo, con 5 hijos, para darles de comer. No te digo nada. Bueno, siguiendo con el tema de la censura, vamos a hacerte unas preguntas. A vuestra disposición. A ver, ¿consideraba que en aquel entonces que la información que era emitida en la prensa, la televisión o la radio era verdadera o sabía que ocultaba la verdad o parte de ella? Bueno, la verdad es muy relativa, sobre todo cuando está al servicio de un régimen que lo domina todo, en lo social, en lo cultural, que se aprovecha de las personas a las que trataba como mercancías, de usar, de abusar y de no tenerlas en cuenta. Entonces, debe contestar con una situación actual en la democracia. Cuando las apariencias engañan. Como presidente de la Universidad de la Experiencia, el curso pasado trajimos a un catedrático de Burgos para explicar sobre los medios de comunicación. Y lo enfocaba en los medios de comunicación, en la publicidad, etc. Y al final alguien preguntó, y de todo lo que sale en publicidad, de todo lo que sale en los medios de comunicación, ¿qué porcentaje es verdad, es auténtico? Y me contestó, solamente un 5%. Lo demás está al servicio del poder mediático, financiero, económico, religioso, etc. Eso en el año 2010. En los años de la dictadura, era un cerrojazo completo. Solo estaba a los intereses de la dictadura y de los poderes colaterales. Iglesia, poder económico, poder político, etc. Vale. ¿Y en la vida cotidiana, en la vida social, actuaba de algún modo la censura del régimen franquista? Bueno, te voy a contestar en dos cosas. A veces enfocamos solamente la censura, la represión, la coacción, el chantaje, solamente a los medios de comunicación. Es que hay que partir que era, sobre todo, a las personas que no caían en el servilismo hacia el régimen o se aprovechaban de él. O sea, a las personas, a los grupos sociales, a los trabajadores, etc. Claro, copando y haciendo la censura, prohibiendo, no comunicando, se mataban los pájaros de un tiro. Es decir, la gente no se daba cuenta en la situación que vivía. Bueno, quizás te voy a contar una experiencia muy interesante para que constata. Año 65. Inauguración del curso escolar en Vizcaya, en Bilbao. En un gran teatro, la inspección escolar encarga realizar un manifiesto al número 1 de la oposición para leerlo ante las autoridades del régimen de la dictadura. Su autor realiza una crítica documenta precisa, constructiva, con propuestas mejorativas para la enseñanza en todos sus estamentos, con recursos y servicios, alumnado, profesorado, familias, centros educativos, conexión con la sociedad socioeconómica, cultural y laboral. La inspección le exige que antes de exponerlo en público en el día de la inauguración, se lo pase a la misma inspección para darle el visto bueno. Reunidos ambos, la inspección lo rechaza, lo censura, con amenazas de represión por reivindicativo y no procedente. Menos mal que el profesor ponente no acepta dicha censura y expone en la inauguración el manifiesto tal cual, en pro de la mejora de la enseñanza. A veces la dictadura y los medios dictatoriales populistas son cobardes. Cogió miedo a la inspección cuando ya estaba programado el acto de la prensa y no se atrevió.
En el momento no hubo represión contra este profesor, pero ya al final de la dictadura, cuando las huelgas de la enseñanza, fue uno de los primeros a los cuales se le suspendió de empleo y sueldo durante 15 días. Un ejemplo verídico, auténtico. Y vivido por ti. Fui yo quien hizo el manifiesto, a quien intentaron coaccionar, censurar y demás. Yo me negué, lo pronuncié, pero ya digo, a veces la dictadura de los comunistas son cobardes, no se atrevieron a rebatirlo. O sea, es todo contado en primera persona. En primera persona. Y una cosa, se puede constatar a través de la prensa. La prensa no ponía que yo había tenido un contacto previo, me había existido un contacto previo, pero la prensa sí puso lo que yo dije. Ya estábamos, Bueno. A ver, el 7 de marzo de 1941 salen las normas básicas para la radiofusión, las cuales eran la censura previa de anuncios y métodos curativos y la no censura para la prensa del movimiento. ¿Sabe de algún método que utilizasen los publicistas o cineastas para introducir mensajes contrarios al régimen salteando la censura? ¿O como por ejemplo consiguió Berlanga en la película del Plan Marshall? ¿O era cuestión de suerte? Bueno, era cuestión de suerte, de ingenio y de valentía. Sí que se logró de una forma, con inteligencia y con valentía, introducir, sobre todo al final de la dictadura, ciertos medios de comunicación, lo vamos a ceñir a los medios de comunicación. Por ejemplo, una revista que era la Codorniz, algo de la Iglesia, de una forma humorística, fue secuestrada, censurada varias veces, pero exponía las exigencias de la democratización, la apertura al exterior, etc. Y con temas humorísticos que incluso, yo recuerdo que estando estudiando Bachiller Superior en el Instituto de Madrid, en el público, había algunos profesores ya valientes que a los alumnos nos daban opción de unas columnas como premio en la Codorniz. Vale. ¿Alguna más? Sí. ¿Qué castigos imponía el régimen por incumplir la censura? Normalmente la represión. La represión en los funcionarios, el impedir que ejercitase su profesión, suspensión de empleo y sueldo, apartamiento de posibilidades de promoción, incluso no lo he sufrido eso, pues la privación de la libertad. Vale. Y ya en los años 60 Manuel Fraga tomó alguna medida que consistía en que la censura solo pasaría una vez ya haya sido expuesta la información. Eso conllevó... Bueno, esto viene en la línea que acabo de deciros. Cuando un régimen ya se pudre, se corrompe, se ve que se va a destruir, que no va a haber continuidad, los poderes que lo han mantenido, los adictos a esos regímenes, quieren situarse. Fraga fue uno de ellos. Y entonces hizo una pseudoapertura. Antes, voy a hacer un pequeño paréntesis. Es muy interesante, vosotros sois estudiantes, cuando yo tenía vuestra edad y estaba en el Instituto Público de Madrid, recuerdo que todos los libros de enseñanza tenían el nil obstáculo, es decir, que no había obstáculos para publicarse y que lo daba era el obispo de Cuenca. O sea, había una de las causas de la dictadura y efectos de la dictadura, esa interdependencia de la jerarquía eclesiástica, que no he dicho de la religión católica, de la jerarquía religiosa con los poderes financieros y políticos. Y ellos los controlaban. Los libros de texto, para poderse publicar, tenían que pasar por la censura eclesiástica. Y os voy a poner otro ejemplo. Yo como profesor de matemáticas, a veces, como soy de ciencias, he tenido que dar también biología. Cuando llegaban los temas en los libros de texto que habían pasado por la censura, los temas, por ejemplo, de los aparatos locomotor, sensorial, digestivo, etc., el tema venía con toda clase de dibujos en los sistemas locomotor, el sistema digestivo, el sistema sensorial, el sistema respiratorio, pero con toda clase de dibujos y explicaciones. El aparato reproductor venía 7 líneas sin ninguna fotografía y no diciendo nada. Y
un aspecto positivo. Ánimo y adelante. Españoles, Franco ha muerto. Libertad, libertad, sin vida, libertad, guárdate tu miedo en tu vida, porque hay libertad, sin ira, libertad. Interesante, ¿verdad?